RTP. Acompaña a Andrés Santos Espinosa, él es constitucionalista, lo pueden seguir en Twitter o en X, @Andrés Santos S. Vamos a hablar sobre estas 3 leyes urgentes del gobierno que han sumado ya 10 demandas de inconstitucionalidad. Con estas 10 demandas, ¿qué tan difícil va a ser o qué tan fácil va a ser aplicar estas leyes ya en la parte administrativa, política, legal del país? Gracias. Le comento que ahora han aumentado a 15 ¡Wow! de estas demandas de inconstitucionalidad, en su mayoría de gremios, ¿sí? Gremios, algunos ciertos abogados y otros gremios de trabajadores. Pero ahora, estas 3 leyes, la de solidaridad, la de inteligencia y la de integridad pública, estuvieron siempre encaminadas a darle beneficios y, por decirlo así, formas jurídicas para facilitar la lucha en el conflicto armado a la fuerza pública y también a reformar gran parte de la justicia. Mire, la decisión a fin de cabo la tiene la Corte Constitucional. De esto se ha discutido bastante sobre la constitucionalidad de estas leyes. Dicen que no cumple requisitos de forma. ¿Qué es esto? Lo que se denomina unidad de materia. Es decir, que las leyes tienen que tratarse de un solo tema, de una sola finalidad. Entonces... Pero abogado, estas denuncias en realidad son ganas de entorpecer al trabajo que está haciendo el gobierno o realmente tienen sustento legal. Mire, yo diría lo siguiente. En un conflicto armado, todas las disposiciones constitucionales se interpretan según la finalidad del conflicto. Es decir, el Estado en este momento, el estatus jurídico del Ecuador se llama conflicto armado. El texto de la Constitución se tiene que interpretar de manera más amplia. Esas son reglas de interpretación que lo conocen los jueces de la Corte Constitucional, que no sería la primera vez que hagan eso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, porque muchos colegas están siendo muy legalistas en estos instantes, muy rigurosos. Dicen que no se puede, que es inconstitucional el delito de pertenencia. Esto es una de las incorporaciones que trae la ley de solidaridad. Si una persona es parte de una banda delictiva en este momento, por el solo hecho de ser parte, de pertenecer, de tener una adhesión a esta banda, se va de 22 a 26 años sancionado con cárcel. Antes de esta ley era totalmente legal ser miembro de una organización terrorista, con tal de que no me prueben el delito. Es decir, un delito conexo, el sicariato, o la extorsión. Abogado, déjeme interrumpirlo solamente un par de segundos. Encantado. Nada más. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa adhesión o pertenencia? La pertenencia, ya. Pero en la práctica. En la práctica. Ya. Es literalmente el verbo rector de pertenecer, ya es estar dispuesto a colaborar. Es demostrar que uno está dispuesto a colaborar con la organización delictiva. ¿Y eso cómo se demuestra? Perdón. Hay de muchas maneras. Dele un par nada más. Correcto. Cuando una persona ya da su nombre para estas organizaciones, empieza a dar, por decirlo así, a tener una comunicación de cooperación o articulación, aunque no se haya realizado un delito aún. Cuando hay una identificación subjetiva, inclusive, con esta organización criminal, para asistirla en cualquier momento, en ese instante se configura el delito de pertenencia, María Fernanda. Claro, lo que pasa es que estoy un poco pensando, y a lo mejor me estoy ahondando en cosas que no son muy importantes, es cómo se demuestra que yo pertenezco a una banda criminal, o sea, ya a la prueba un poco remitida, que soy amigo de, aparecí en la foto de, le puse un comentario, no lo sé, por ahí, ¿no? No. Lo que habría que... eso no sería tan así superficial, de ninguna manera. Tiene que existir, por ejemplo, conversaciones a personas que tienen un rango de jerarquía en esas organizaciones criminales, y en esas conversaciones se tiene que demostrar la adhesión a la célula. Se tiene que demostrar que la persona tiene la intención de colaborar con las finalidades de esta organización terrorista combatiente. Ok, se la voy a dejar ahí porque luego habría que ver cómo reaccionan los jueces y cuál es el carácter de prueba. Pero yo decía hace un momento que
que estamos en una situación complicada. Por una parte queremos que se haga todo bien y por otra parte que se haga para pasar de la crisis de inseguridad que tenemos. Ya el presidente ha declarado el estado de conflicto armado interno, acción que era necesaria para que pudiera comenzar a ejecutarse la ley de inteligencia o de seguridad. No, actualmente el presidente no ha declarado. Okay. ¿Por qué? Él ya ha solicitado varias veces la declaratoria de estado de excepción. Con esta nueva ley de solidaridad, él mismo ya puede hacer una declaración unilateral. De conflicto armado, pero no la ha hecho todavía. Pero no. Entendía yo que esa acción es la que permitía el desarrollo o sea, la ejecución de la ley. Si no hay esta declaratoria vía decreto de conflicto armado interno, no se pueden ejecutar las leyes. O la ley de seguridad. Exactamente, ¿cierto? Y él no lo ha hecho todavía. Ok, vamos un poco en los tiempos sobre la constitucionalidad, aprovechándonos de su mayor experiencia. Hay 15, dice usted. Entiendo que ayer se presentaron 3. Se presentó por parte del Colegio de Abogados del Pichincha. A todas, a las 3 leyes se pidieron que se declaren inconstitucional. ¿Puede, por optimización de tiempo, la Corte decir agrupemos todo y no veamos caso por caso o demanda por demanda? De hecho, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ordena que se tienen que acumular todas las causas de inconstitucionalidad para que sea un solo dictamen. ¿Hay tiempos definidos? ¿Quién podría decir esto es prioridad a atender? Solo la Corte Constitucional y en ese caso su presidente. O sea, puede estar eternamente ahí. Si es que ellos quieren. La Corte Constitucional no se rige a un procedimiento así como los juzgados ordinarios. Ellos se rigen por una voluntad política. Son una instancia de poder. Ok. Mientras eso ocurra, como por ejemplo la sentencia a jóvenes menores de edad por cierto tipo de delitos, pueden sencillamente darse, ¿cierto? Pero sí, ¿qué pasa si la Corte Constitucional revisa eso, lo declara inconstitucional? Se dejaría sin efecto e inmediatamente saldrían libres cientos de sicarios y extorsionadores y secuestradores. Y legalmente el Estado no se va a ver afectado con demandas, por ejemplo. Sí, claro, o sea, está la posibilidad. Está la posibilidad de hacerlo. Cualquier persona puede demandar al Estado, por supuesto, daños y prejuicios, responsabilidad objetiva, pero a fin de cabo el impacto social más fuerte que tendría la Corte Constitucional, si es que declara inconstitucional estas leyes, es que muchos delincuentes atrapados por consecuencia de estos nuevos tipos penales quedarían libres. Okay. Abogado, ¿usted siente que esta Corte está direccionada o inclinada a alguna tendencia o ideología? Absolutamente. La Corte Constitucional, no solo desde ahora, desde el 2020 y a inicios de este año, en enero, ya ha favorecido a leyes hipergarantistas, que se conocen, digamos, vulgarmente como leyes prodelincuentes. Para darle un ejemplo, a inicios de este año la Corte permitió que los reincidentes puedan acogerse a las medidas sustitutivas, cosa que estaba prohibido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Imagínense, y eso lamentablemente no salió mucho en las noticias, en los medios de prensa. La Corte, en un dictamen de constitucionalidad, declara inconstitucional el artículo 536 sobre la prisión preventiva, eliminando la prohibición que los reincidentes se acojan a medidas sustitutivas. ¿Todo tipo de delito? Sí. ¿Para todo delito? Supuesto. Okay. En el 2020, disculpe María Fernanda, porque es importante para complementarle, y en el 2020, esta misma Corte, ¿qué fue lo que hizo? Igual manera, permitió que los procesados de delitos graves mayores a 5 años se acojan a la libertad mediante medidas sustitutivas. Es decir, esta Corte ya tiene una marcada línea ideológica que se hace llamar proderechos y otros le dicen prodelincuentes. Y ese es el problema, que ahora ellos tienen la última palabra. Pero un detalle, el presidente sí les ha puesto un freno. Hace unos meses la Corte le ordena al Ejecutivo que tiene que reunirse con otros poderes del Estado. Una comisión, sí. Exacto. El presidente le dijo, no señor, no voy a acatar. Eso es inejecutable porque excede sus facultades constitucionales. Hablando en serio, ¿quién ha votado a esos jueces de la Corte Constitucional? ¿Quién los ha electo de manera democrática? Ellos no tienen legitimidad alguna para interferir con
la seguridad de la nación en este caso. Pero están destinados para hacer un control constitucional. Sí, pero no para ordenar otros poderes. Ok, vamos. Bueno, pero con una declaratoria de inconstitucionalidad termina ordenando o reordenando lo que quiera algún poder. Esa es su función. Bueno, es decir, declara la inconstitucionalidad de una ley, pero no le puede decir al presidente qué es lo que tiene que hacer. No, claro, pero de alguna forma le dice, eso no puedes hacer. O sea, al final del día, ese es el rol de la Corte, nos parezca o no. Y no cree que con los cambios que se hizo de, ¿cómo se llama esto? Por sorteo, el reemplazo de los jueces, ¿ya está más equilibrada la Corte? Vamos a ver. Oiga, pero es muy común que los jueces tengan una ideología. Ahora poco nada más cuando uno habla de los Estados Unidos, dice no, este es más conservador, este es más liberal, este es de la onda más Trump, le ha permitido algunas cosas. ¿Es muy normal esa ideología en los jueces? Sí, claro. Cada juez, esa es una de las cosas que en Ecuador se camufla, ¿no? La ideología de ciencia jurídica. Ellos tienen su visión política o su visión de políticas públicas. Acuérdese cuando fue el tema del matrimonio igualitario en el 2019. Ellos cambiaron la Constitución. La Constitución de Montecristi dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y ellos hicieron una modificación constitucional. Para muchos juristas, e inclusive juristas de izquierda, eso les pareció que fue un abuso. Incluso recuerdo que otra discusión fue sobre el aborto. También porque iba corta decía la protección desde la concepción. Desde la vida desde la concepción hasta su muerte natural. ¿Y la eutanasia? También, claro. ¿Por qué? Porque una cosa es la eutanasia y otra cosa es la sedación terapéutica o cuidado. O la muerte asistida. Se engañó mucho a la población con una publicidad muy buena. Ya, porque muchos entendieron eutanasia como una sedación terapéutica, como déjenlo morir en paz. Que eso ya existe, eso sí se puede. Pero eutanasia no es déjenlo morir en paz. Bueno, eutanasia es suministrale un veneno para causarle la muerte. Creo que ahí habían unas diferencias ya más cuestión técnica, si era una muerte asistida o era una eutanasia, pero los cuidados paliativos de hecho te dicen, si ya no quiere alimentación, no le damos alimentación, pero va a estar monitoreado para no prolongar el sufrimiento. Entonces, usted leyendo como lea la Corte y dice, sí hay sesgos, sí hay ideología, y ya me ha dado algunos ejemplos, ¿cómo cree que van a terminar pronunciándose? Ay, pero no me suspire tanto que no me en el mejor de los casos va a declarar inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones, no de toda la ley, sino de ciertas disposiciones. Eso es lo que va a realizar. Esperemos que no afecten tanto pues al país y por el problema de la hora presente que tenemos ahora, ¿no? El conflicto armado. Sí, y solamente algo más, porque usted hablaba de la unidad de materia. Yo ayer estaba revisando que no está, no está en segundo debate, de hecho tiene que votarse ahora, sobre esta ley de protección, de cuidado de áreas protegidas. Estoy un poco enredada con ese título del proyecto de ley. Y leyendo en las disposiciones, luego encuentro una que tiene que ver con remisión de intereses y multas. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Luego hablabas de la pesca artesanal y tú decías, no entiendo de qué va. Y las leyes, las otras también se ha insertado elementos que hay que discutirlos, que hay que modificarlos, porque en primera instancia no tenían nada que ver con la ley. Ya, abogado, en serio, ¿tienen o no tienen unidad de materia? A ver, no he leído los considerandos. Mire, para que... Pues muy mal, abogado, que no lo haya leído. Para que se determine la unidad de materia, no solo es el título. Son los considerandos y la exposición de motivos, que es un documento más o menos de 20 páginas. Y analizándolos, se entiende el espíritu del legislador. Y ahí se puede determinar que hay unidad de materia como tal, ¿no? Entonces, mire, María Fernanda, le voy a ser muy sincero. Dele. La decisión la tiene la Corte Constitucional. Ellos son los que deciden hoy si tiene o no tiene unidad de materia. Al fin y al cabo, para mí, es una decisión política. Tenemos más que jurídica. Muchos pendientes de respuesta de la Corte Constitucional y estaremos muy cautelosos también todos los ciudadanos de ver su pronunciamiento, abogado. Muchísimas gracias. Sí. Andrés Santos Espinosa, constitucionalista, hemos abordado un interesantísimo tema, algunas otras preguntas también sobre materia legal, pero básicamente la constitucionalidad de las 3 leyes, solidaridad, inteligencia e integridad pública que presenta el Gobierno Nacional y que tienen 15 demandas de inconstitucionalidad.
RTP